Ok. Bueno, creo que vamos a ir directamente a Visual Basic. No tengo que explicar en archivos. Bueno, básicamente un archivo es cualquier elemento que bueno, la computadora pueda leer y mostrarlo, ¿ok? O reproducirlo, por así decirse, porque un archivo podría ser un MP3, por ejemplo, una música, un video MP4 también es un archivo, un documento de Word también es un archivo, después el archivo más común es este, el TXT, que simplemente es un bloque de notas, o es un bloque de texto, básicamente, donde tú aquí escribes cualquier cosa, ¿ok? Hay muchos más archivos. Tú puedes, cada uno se puede crear un tipo de archivo propio, ¿ok? Tú puedes crearte un archivo y poner la extensión que tú quieras a tu archivo. Solo que tienes que darle, como les digo, un significado, ¿no? Tiene que representar algo. Cuando nosotros, por ejemplo, creamos un archivo en Word que va a ser, no sé, un Visual Basic, si creo que tengo uno por aquí, no me acuerdo. Eh, Creo que no tengo. Por ejemplo, aquí, este archivo es otro tipo de archivo que es un documento con un macros. Un macros es un código de Visual Basic, en resumen. ¿Ok? Cualquier cosa puede ser un archivo, un PDF, un PowerPoint. Y pues básicamente de eso vamos a hablar en este tema. En este tema, pero solo vamos a manejar un tipo de archivo, que es el .dat, que básicamente es lo que les he mostrado hace ratito. Es un archivo de texto, es algo parecido a esto, ¿ok? Solo que en vez de que termine en .txt, termina en vamos a cambiarlo a .dat, ¿ok? ¿Y qué almacena esto? Nada. Puedes almacenar cualquier cosa aquí adentro. Cualquier frase, palabra, lo que quieras, ¿ok? Entonces eso vamos a ver hoy día, cómo manejar eso desde Visual Basic, porque la lista me pone en el examen a veces ejercicios de abre un archivo y guarda datos ahí y después ciérralo. O si no, te pide que leas de un archivo datos, ¿ok? Entonces eso vamos a hacer hoy día, vamos a aprender cómo hacer eso. Para abrir un archivo, bueno, primero vamos a ver con un archivo puedes hacer dos cosas. Puedes leer datos del archivo y puedes insertar datos al archivo o escribir en el archivo, ¿ok? Lo primero que vamos a aprender a hacer es, ¿qué podemos aprender primero? Vamos a aprender a crear un archivo desde Visual Basic y a escribir dentro, ¿ok? Para eso nosotros, en nuestra función, procedimiento, en nuestro código, tenemos que escribir la siguiente instrucción, ¿ok? Ponemos open de abrir y luego de open tenemos que ponerle el nombre del que queremos que tenga el archivo, ¿ok? En este caso se va a llamar, digamos, ejemplo, ¿ok? Y la listen normalmente le pone .dat, ¿ok? Para decir que este archivo es un DAT. Normalmente en este tipo de archivos se escribe información que la computadora lee y esas cosas. Pero si quieres también lo puedes dejar así solo con el nombre del archivo, ¿ok? Luego pones for, si no recuerdo mal. Y en el caso, como vamos a escribir datos dentro del archivo, vamos a poner output, ¿ok? Esta palabra después de for, después ponen as, ponen numeral y un número cualquiera. Ok, en este caso voy a poner 1 porque es mi primer archivo. Este número va a darle un identificador a mi archivo que me estoy creando, ¿ok? Sí, está todo bien. Entonces estoy diciendo abrir ejemplo para salida como 1, básicamente, ¿ok? Aquí estoy creando un archivo. Si este archivo, digamos, ya existiera, no lo crearía de nuevo, simplemente agarraría el archivo que ya existe y lo abriría, ¿ok? Nada más, no crearía uno nuevo. Pero como en este caso no tengo este archivo creado, entonces se va a crear, ¿ok? Luego, bueno, aquí ya puedes poner todo lo que tú quieras, todo el código que quieras debajo de esto. Y digamos que en uno de esos pasos que tú haces en el código, dices, ok, yo ya quiero escribir algo en el archivo. ¿Cómo hago eso? Tengo que poner la palabra print, ¿ok? Print, después, no recuerdo bien, aquí tengo, pero... numeral y el número que identifica mi archivo. ¿Ok? En este caso tengo el archivo número 1, ¿no es cierto? Entonces ahí quiero escribir.
Luego pongo coma y pongo la cadena o la variable o la cosa que quiero imprimir en ese archivo, ¿ok? En este caso voy a imprimir una cadena, ¿ok? Voy a poner... Entonces, eso se va a imprimir dentro de mi archivo, se va a insertar en mi archivo, ¿ok? En mi archivo ejemplo. Y luego aquí abajo puedo seguir haciendo más código, como quiera. Al final de todo, cuando ya termine todo el código, casi la última instrucción podría ser esta, ponen close para cerrar el archivo, ¿ok? Porque si no ponen esto, el archivo se va a mantener abierto aquí en el código y no se va a guardar todo lo que has hecho. Entonces siempre es necesario cerrar el archivo. Entonces ponen close y el número del archivo que quieren cerrar, ¿ok? En este caso 1. Y listo. Solo estas tres cosas necesitan para manipular o para escribir dentro de un archivo, ¿ok? Aquí están abriendo un archivo. En el caso de que ya exista, aquí solo lo están abriendo. En el caso de que no existe este archivo, está creando uno nuevo con este nombre, ¿ok? Output de salida. ¿Por qué de salida? Porque va a salir de aquí, ¿ok? Son datos que va a salir de mi código y va a entrar al archivo. Como número 1, ¿ok? Aquí le puedo poner cualquier número, le puedo poner 3 si quiero, pero obviamente aquí también tendría que utilizar 3, ¿ok? Aquí estoy poniendo algo dentro de mi archivo con esta instrucción print. Pongo coma y aquí pongo, ¿no?, lo que quiero insertar. Puede ser una cadena, incluso podría ser una variable. Aquí sí me creo una variable, digamos, cadena. Y esta variable en vez de esta cadena podría ir aquí, ¿ok? Cadena. Y ya después, como les dije, tienen que cerrar el archivo con esta sentencia, ¿ok? Vamos a hacer la prueba. Antes, un ratito, quiero... ya está bien. Entonces ejecuto y solo presionando el botón que me he creado va a ejecutarse todo esto, ¿no? No me va a pedir nada de entrada, no me va a devolver nada de salida. Ejecuto. Entonces ahora va a hacer correr todo este código, ¿ok? Ahora, ¿cómo sé que ha funcionado? Supuestamente me he creado un archivo que se llama ejemplo. ¿Dónde se va a crear ese archivo? En mi carpeta de documentos, ¿ok? De mi computadora en carpeta de documentos. Ahorita no me sale, voy a refrescar. Y si se fijan aquí, ejemplo, ¿ok? Y esto yo lo voy a abrir y tendría que aparecerme esta frase, ¿no es cierto? Porque esta frase de aquí escrito dentro de mi archivo. Y aquí está, ¿no es cierto? Esto es una cadena. Y puedo escribir muchas cosas más aquí adentro. Vamos a hacer algunas pruebitas en esta clase. Y básicamente... Disculpe, si puedes repetir para qué pone el print. No, no lo entiendo. Ok, ok. Este print sirve para decirle a Visual Basic que vas a escribir algo dentro del archivo, ¿ok? Tú le dices print, significa, Visual Basic va a decir, ok, tú quieres escribir algo del archivo y te va a preguntar dónde, en qué archivo. Tú le dices en este archivo, en este número de archivo, ok. Yo aquí arriba le he dicho que este archivo va a ser el número 1. Entonces aquí especifico el número del archivo que quiero, en el que quiero escribir algo, ok. Porque aquí yo puedo tener varios archivos abiertos, ¿cierto? Open, no sé, aquí otro archivo que se llame por output. Y este obviamente ya no va a tener número 1, va a tener número 2, ¿ok? Y así puedo crearme varios archivos. Entonces aquí tú tienes que especificar cuál es el archivo que quieres, en el que quieres escribir algo, ¿ok? Después pones coma y luego lo que quieres escribir, ¿ok? Por eso aquí le pongo esta variable cadena, que tiene este valor, ¿no es cierto? Si yo quisiera esto directamente, lo puedo poner aquí y no pasa nada. Igual se va a escribir en el archivo, ¿ok? Básicamente para eso sirve print. Ok, gracias. Bueno, básicamente solo es eso, escribir un archivo, ¿ok? Entonces, como les dije, aquí pueden tener cualquier código que quieran, cualquier procedimiento que quieran. Incluso este print podría ir dentro de un ciclo si quieren, entonces cada vez se va imprimiendo algo dentro del archivo, en condicionales, en todo, ¿ok? Vamos a ver un ejemplito después. Y ahora vamos a ver cómo leemos algo desde un archivo, que ya existe, obviamente. Igual, primero tienen que abrir el archivo, ¿ok? Con el open, después ponen el nombre del archivo, por ejemplo, como ya tengo el archivo que se llama ejemplo aquí, entonces ejemplo, ¿ok? Quiero abrir este archivo, ¿para qué? Para entrada de datos a mi código, a mi programa. Entonces, en vez de output, va a ser input. Input, as, y aquí igual le asignan un número cualquiera. En este caso igual le voy a poner 1, ¿ok?
Entonces aquí estoy abriendo igual un archivo, igual que hace rato, solo que aquí estoy especificando que en vez de que salgan datos de mi programa, van a entrar, ¿ok? Hace rato era output y ahora estoy diciendo input, ¿ok? Luego aquí igual puedo escribir cualquier código y digamos que en alguno de esos ratos yo ya quiero leer los datos, ¿no es cierto? En el archivo. ¿Cómo hago eso? Ah, creo que se ponía input, no me acuerdo bien. Un rato, sí. Se pone input, la instrucción input, luego pones el número del archivo que quieres leer datos, en este caso del 1, ponen coma y aquí ponen una variable, ¿ok? Aquí una variable. Mi variable se llama variable en este caso, ¿ok? Que va a ser un string. Cuando tú lees algo de un archivo, te va a devolver un string de todo lo que contiene, ¿ok? In, ¿listo? Entonces me creo mi variable string y, bueno, ya tengo en esta variable todo el contenido del archivo y ya puedo hacer lo que se me dé la gana con esta variable, ¿no es cierto? Y ya después, como siempre, al último igual tiene que cerrar el archivo. Close, numeral 1. ¿Ok? Entonces solo con estos tres pasos, igual, lees los datos de un archivo. Vamos a hacer la prueba. Aquí estoy leyendo la variable, aquí vamos a imprimir, ¿ok? Msgbox, esta variable. Entonces me debería salir lo que tengo aquí adentro. Mm, o sea, esto, ¿ok? Haremos la prueba. Ah, ya, es que he escrito mal el nombre de la variable. Aquí, ¿ves? Ahora sí, ¿no es cierto? Esta es una cadena. Entonces, básicamente aquí estoy leyendo datos de un archivo, ¿ok? Ahora, bueno, solo sería eso, archivos. No hay mucho más que ver. Lo que podríamos hacer ahorita es, a modo de repasar las funciones de cadenas, podríamos hacer un programita que lea palabras, ¿ok? Del usuario y que si esas palabras son palíndromes, que significa que se pueden leer de ambos lados, que lo habíamos visto ya en la anterior clase, que los inserte un archivo, ¿ok? Y si no son, pues no, los dejamos afuera, ¿ok? Entonces, ¿cómo haríamos eso? Eh, tendría que leer primero las palabras, ¿no es cierto? No sé, digamos que vamos a leer 5 palabras para que no sea muy largo. Entonces, como voy a leer 5 palabras, necesito, eh, no sé si 5 variables. No sé si es necesario crearse 5 variables que van a contener esas palabras. No. Mm, mejor vamos a leer palabras del usuario hasta que ingrese una cadena vacía, ¿ok? A ver, ahorita les explico. Digamos aquí, me creo esto. Ya, entonces, aquí vamos a recibir palabras. Bueno, aquí en realidad solo estamos recibiendo una palabra. Y esto tiene que recibir palabras ¿hasta cuándo? Hasta que en el input box registre que no ha ingresado nada, o sea, vacío, ¿ok? Básicamente cuando, digamos, la primera vez vamos a poner una palabra y cuando ya quiero parar, entonces no voy a poner nada, ¿ok? Entonces, vamos a hacer eso. ¿Cómo hacemos eso? Eh, haremos con un ciclo, ¿ok? Como tenemos que pedir varias palabras, no sabemos cuántas exactamente, solo sabemos que vamos a pedir palabras hasta que el usuario nos dé la cadena vacía, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Un ciclo while, ¿no es cierto? Un mientras. Mientras la palabra sea distinta de vacía, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer? Necesarios paréntesis. Mientras la palabra sea distinto de vacío, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir pidiendo palabras, ¿no es cierto? Entonces, palabra va a ser igual a input box, ingrese una palabra. ¿Ok? Entonces,
Lo que estamos haciendo en estamos haciendo en este ciclo, básicamente leer palabras, y mientras esta palabra no sea vacía, vamos a seguir pidiendo palabras. Cuando ya sea vacía, entonces vamos a salir del ciclo, ¿ok? Por lo tanto, la primera vez que ingrese aquí, va a preguntar qué es palabra. Palabra no tiene nada de significado, ¿no es cierto? Entonces vamos a decir que inicialmente palabra va a ser igual a un punto, ¿ok? Cosa de que la primera vez aquí entre, ¿ok? Porque si le dejara en vacío, nunca entraría a este ciclo. Entonces, la primera vez palabra va a ser un punto, palabra, ¿ok? Entonces aquí haremos la prueba hasta aquí. Entonces aquí podemos poner cualquier palabra y nos va a seguir pidiendo, ¿no es cierto? Palabra. ¿Ok? Y cuando yo ya ponga vacío, se detiene, ¿no es cierto? Entonces básicamente eso estoy haciendo con el ciclo while, ¿ok? Ahora estoy leyendo palabras y nada más. Yo quiero insertar a un archivo estas palabras si es que son palíndromes, ¿ok? ¿Cómo hago eso? Entonces van a crear un archivo, ¿ok? Open, que se va a llamar palíndromes, digamos, que está mal escrito. ¿Para qué? Quiero insertar datos, entonces sería output, ¿ok? O sea, va a salir datos de mi programa. Output as, va a ser el número 1, ¿ok? Entonces aquí me estoy creando un archivo que se llama palíndromes. Aquí si quiero le puedo poner .dat, si quiero le puedo poner un .txt, no sé, cualquier extensión, pero no quiero en ese caso, ¿ok? Y ahora aquí adentro voy a leer una palabra, ¿no es cierto? Ahora tengo que preguntar si es palíndrome. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a crear una variable booleana, ¿ok? Que se va a llamar palíndrome. Palíndrome va a ser igual a... Va a ser igual, esto va a ser un booleano, dijimos, ¿no es cierto? Aquí, bin. Pues básicamente va a almacenar verdad o falso. Entonces, nosotros vamos a crear una función, ¿ok? Que va a verificar si una palabra es palíndrome o no. ¿Ok? Entonces, nuestra función se va a llamar es palíndrome y le vamos a mandar la palabra que hemos leído. ¿Ok? Le mandamos la palabra y supongamos que ahorita funciona, ¿ok? Supongamos que esto le mandamos la palabra y nos va a devolver verdad o falso. En el caso de que la palabra sea palíndrome, verdad, y si no, falso. ¿Ok? Supongamos, ya al final vamos a definir la función. Entonces aquí vamos a preguntar si la variable palíndrome es igual a true, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si es palíndrome, entonces vamos a meterlo al archivo, ¿ok? ¿Cómo le hacemos eso? Print. En el archivo número 1 vamos a imprimir, ¿qué cosa? La palabra. ¿Ok? Vamos a insertar la palabra en el archivo 1, ¿ok? Y de paso vamos a mandar un mensaje para que se sepa que lo estoy insertando, ¿ok? La palabra tantos, vamos a concatenar aquí la palabra. Se insertó en el archivo, ¿ok? No, insertó no se escribe así, ¿ok? Y aquí me falta comillas y listo. Ok, entonces aquí yo voy a mandar este mensaje para saber si la palabra que le ingresé se envió o no se envió al archivo. Ok, entonces, si no, si la palabra no es palíndrome, si palíndrome es false, entonces, ¿qué vamos a hacer? Otro mensaje, ok. Sería muy parecida a la de arriba en realidad. Palabra tantos, aquí pondríamos simplemente un no, se insertó en el archivo y listo. Sería un end if, ok. Listo, nada más. Si se dan cuenta, aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pedir una palabra, vamos a mandarla a la función, es palíndrome, y después vamos a preguntar si el resultado ha sido verdad o falso. Si es verdad, entonces insertamos al archivo y mandamos un mensaje. Y si no, pues simplemente decimos que no se ha insertado el archivo, ¿ok? Aquí me está olvidando algo, que sería cerrar el archivo.
close, ¿qué archivo quiero cerrar? El 1, ¿ok? Es importante que pongan sí o sí, cuando manejen archivos, el close, el print, el open, ¿ok? Si se olvidan uno de esos, la lista no les va a hacer valer el ejercicio, ¿ok? Ahorita no va a servir, ¿por qué? Porque no me definió esta función, ¿no es cierto? Pero suponiendo que ya si ya existiera esto, funcionaría, creo. ¿Ok? Solo hay una forma de averiguarlo. Sería ejecutarlo, pero para ejecutarlo tenemos que crearnos esta función. Vamos a crearnos una función, function, después el nombre de la función. Función es palíndrome, luego los parámetros, entre paréntesis. ¿Qué parámetros recibo? Solo recibo una palabra, ¿no es cierto? Entonces, voy a llamar palabra como cadena, ¿no es cierto? Es una cadena lo que estoy recibiendo. Y luego tengo que poner qué cosa voy a devolver, ¿no es cierto? Entonces voy a devolver un booleano. Un booleano. Y listo. Entonces aquí adentro de la función ya escribo qué cosas tengo que hacer para verificar si mi cadena es palíndrome, ¿no es cierto? Esta función ya la habíamos hecho en la anterior clase. Básicamente lo que hacíamos era obtener la cadena, invertirla y después preguntar si esa cadena era igual a la cadena invertida. Ok, entonces nosotros estamos obteniendo la palabra por los parámetros. No es necesario leer la palabra otra vez. Y ahora, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, leemos la palabra. Tenemos que conseguir su palabra invertida. Entonces, voy a crear una variable. Y aquí también nos habíamos creado una función, ¿no es cierto? Para invertir una palabra. Vamos a crear nuestra función otra vez. Pongamos que ya existe. Bueno, aquí tendría que recibir la palabra como parámetro. ¿Cierto? Esta mi función invertir palabra lo que va a hacer es agarrar esta palabra, invertirla. ¿Ok? Y luego aquí preguntamos si la palabra es igual a la palabra invertida. ¿Sí? Si esto era verdad, ¿qué hacíamos? Entonces, en este caso tendríamos que responder true, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener una respuesta que va a ser un booleano y vamos a decir que va a ser igual a true en el caso de que la palabra sea igual a la palabra invertida y si no, respuesta va a ser igual a false. ¿Ok? If. Y básicamente aquí tendríamos que devolver este resultado, esta respuesta. ¿Cómo devolvíamos? Poníamos el nombre de la función, igual, y lo que quería devolver, que está en respuesta. ¿Ok? Me faltaría aquí declarar variables, aquí también. Estas variables creo que deberían estar por dentro, no por fuera. Palabra, palíndrome. ¿Qué más me he creado aquí? Nada más. Aquí me he creado palabra invertida as string. Después la palabra ya la tengo aquí como parámetro. Una respuesta, dim. Respuesta as boolean. ¿Y qué más tenemos? Creo que nada más. ¿Ok? Esto todavía no va a funcionar. ¿Por qué? Porque aquí me he vuelto a crear otra función. ¿Ok? Que es básicamente invertir una palabra. Me estoy olvidando algo aquí que habíamos visto en la anterior clase. La anterior clase habíamos visto que yo me hacía una copia de esta palabra. Eso lo hacía, ¿por qué? Porque cuando yo enviaba esta palabra a esta función, nosotros íbamos sacando, si se acuerdan, carácter por carácter desde atrás, ¿no es cierto? A ver, denme un ratito para que les muestre mejor qué es lo que hacíamos. Aquí, ¿no es cierto? Entonces, lo que hacíamos para ver si era palíndrome era, bueno, lo que ya hemos hecho, leer una cadena, invertir y comparar las cadenas, ¿no es cierto? Pero para invertir la cadena que hacíamos, agarrábamos la cadena que queríamos invertir y íbamos quitándole caracteres desde atrás, ¿no es cierto? Y esos caracteres íbamos añadiéndole a nuestra otra variable que era la cadena invertida, básicamente, ¿no es cierto? Y si se acuerdan, cuando terminamos de ejecutar esta función, mi variable cadena quedaba vacía, ¿no es cierto? Entonces nosotros intentábamos comparar aquí esa cadena
vacía con la palabra invertida, que eso siempre iba a ser falso, ¿no es cierto? Porque la palabra siempre iba a estar vacía, ya que le estábamos quitando caracteres. Entonces, lo que yo hacía para que no se pierda la palabra que estaba invirtiendo era crear una copia. Copia palabra va a ser igual a palabra, ¿ok? Y aquí me creo esto. Bien. String, ok. Entonces, básicamente esto sería, ahora tengo que crearme mi otra función, que sería invertir la palabra, function, los parámetros, que simplemente es una cadena, y me va a devolver otra cadena, ¿cierto? La cadena invertida en realidad. ¿Cómo hacíamos esto? Hacíamos con un ciclo while, ¿no es cierto? Mientras la cadena sea distinto de vacío, que pongo de una vez el final. Decíamos, mientras era distinto de vacío, entonces íbamos quitándole caracteres, ¿no es cierto? Entonces, carácter que se llame va a ser igual. ¿Cómo obteníamos el último carácter de mi palabra? Teníamos algunas funciones, ¿no es cierto? Utilizábamos la función write. Esta función lo que nos permite hacer es obtener cualquier cantidad de caracteres a partir de la derecha de una cadena. ¿Ok? Entonces aquí tengo que poner la cadena de la que quiero sacar los caracteres y después venía la cantidad de caracteres que quería sacar, ¿no es cierto? En este caso solo quiero sacar uno desde la derecha. Entonces aquí voy a obtener el último carácter de esta cadena. ¿Ok? Luego, este carácter tenía una variable que era palabra invertida. Va a ser igual a palabra invertida concatenado con el carácter. ¿Ok? Ahí ya concatenábamos el último carácter de la cadena a la palabra invertida y luego teníamos que quitarle, ¿no es cierto? Aquí no estamos quitándole el carácter, solo lo estamos obteniendo. Es muy diferente obtener que quitar. Cuando solo obtenemos, solo estamos viendo qué carácter tiene, ¿ok? No le estamos quitando. Nuestra cadena sigue siendo, digamos, jardín, ¿no es cierto? Aquí obtenemos el último carácter de jardín. La cadena sigue siendo jardín y el carácter, el último es n, ¿ok? Lo que nosotros necesitamos es quitarle esa n. ¿Cómo hacíamos eso? Vamos a decir que la cadena entonces va a ser igual a, había una función que era mid, creo, si no recuerdo mal. Están justo las funciones. Mid, sí. Y este mid lo que te permitía hacer es sustraer una subcadena a partir de una cadena, ¿ok? Aquí ponía la cadena de la cual quería sustraer una subcadena, luego decía qué posición, que sería básicamente el tamaño de la cadena menos 1. Con la función len puedo averiguar el tamaño de la cadena, menos 1. Y después de eso, de poner en qué posición, desde qué posición quería quitar los caracteres, ponía cuántos caracteres quería quitar, ¿no es cierto? A partir de esta posición. En este caso, solo uno. ¿Le hicimos así? No me acuerdo. Es que también hay otra forma. Otra forma igual de quitarle el último carácter a esta cadena sería decir, cadena va a ser igual a, desde la izquierda de la cadena, vamos a obtener todos sus caracteres menos el último. O sea, igual length de cadena menos 1, ¿ok? Y si se fijan, estoy obteniendo solo todos los caracteres a partir de la izquierda menos el último, y eso lo estoy volviendo a guardar en la misma cadena, ¿ok? Entonces como que se va a reemplazar. Entonces de estas dos formas podríamos quitarle el último carácter, ya sea con la función mid o con la función left. Lo vamos a dejar con left, va a ser mejor. ¿Ok? Y pues después de eso ya estamos insertando nada más. Ya el while se va a ocupar de que todos los caracteres vayan pasando. Aquí simplemente tendría que devolver mi resultado, que sería palabra invertida. ¿Ok? Y me declaro mis variables. Y creo que ya debería funcionar. Dim, ya tengo cadena. Me estoy olvidando de algo aquí.
Ahorita lo voy a completar. Carácter as string. Lo que me estaba olvidando era, tenemos que inicializar esta variable, palabra invertida. Va a comenzar en vacío, ¿no es cierto? Si no tuviera esto, me daría error. ¿Ok? Después, dim, ¿qué más me estoy creando? Palabra invertida. String. Después, carácter, palabra invertida, cadena ya la tengo. Nada más, creo que solo es. Ok, entonces creo que ya debería funcionar. Veremos. Veremos. Denme un ratito, voy a dar una revisada más por si acaso. Mm. Aquí estoy haciendo algo mal. Aquí estoy comparando la palabra que me han mandado con palabra invertida, ¿no es cierto? Pero yo había dicho que esta palabra al final termina vacía. Entonces, con lo que debería comparar es copia de la palabra, ¿no es cierto? Y si ya si sale algo mal, usamos el depurador para ver qué es. Ahí está. Creo que ya, haremos la prueba. Entonces me va a pedir palabras. Yo le voy a poner oruro, que es una palabra palíndrome. La palabra tanto se insertó en el archivo. Si se dan cuenta, aquí me ha salido un error, ¿no es cierto? Aquí me debería salir la palabra oruro se insertó en el archivo. Ok, entonces algo está mal aquí. Aquí esta palabra me está diciendo que está vacía. ¿Por qué? Porque esta palabra estoy enviando como parámetro a esta función en esta parte. Y esta misma palabra estoy enviando como parámetro a esta función, ¿no es cierto? Entonces, como había dicho, la palabra al final va a estar vacía. Aquí me estoy creando una copia de la palabra para no perder la palabra, pero aquí no. Entonces lo que podría hacer es lo mismo, ¿no? Crearme una copia de la palabra. O mejor, para que no se pierda la palabra aquí, en vez de enviarle como parámetro esta palabra en esta función, le voy a enviar la copia, ¿ok? La copia que estoy haciendo aquí. Copia palabra. Por lo tanto, aquí la copia palabra siempre va a ser vacía, entonces yo no tendría que comparar aquí copia palabra, sino tendría que comparar en sí la palabra original, ¿no es cierto? Porque ahora, como ya no estoy mandando la palabra original a la función invertir palabra, ya no va a ser vacía cuando termine de ejecutarse esta función, sino la que va a estar vacía va a ser copia palabra. ¿Ok? Entonces, esa es la que se va a vaciar, por así decirse. Entonces, aquí tampoco se va a perder. Haremos la prueba. Bueno, ahora sí, ¿no es cierto? La palabra oruro se insertó al archivo. Luego, Ana. La palabra Ana se insertó al archivo. ¿Por qué? Porque es palíndromo. Jardín, este no debería insertar. Sí, está bien. La palabra jardín no se insertó al archivo. No sé, otra palabra, no sé, escritorio, ese tampoco debería. Otra palabra palíndrome, no sé. Inventaremos una palabra palíndrome. Digamos esa. No sé si va a insertar ahora que lo pienso. No, sí la va a insertar. Sí la va a insertar. Un número espejo. También lo inserta. Un número cualquiera. Este no lo va a insertar. Y ya, le voy a decir que aquí para. Vacío. Obviamente este no va a insertarse porque está vacío. No es una palabra. Y ya debería parar. No sé por qué. Ah, ya. No está parando, ¿por qué? Esto debería ser por, veamos, aquí está mal en la condición al parecer. ¿Por qué está mal? Pero, porque aquí leo una palabra. No sé, a ver, haremos la prueba con el depurador. No sé por qué está saliendo mal. Aquí la palabra se mantiene. Aquí pongo vacía la palabra. No sé, a ver, haremos la prueba con el depurador. Va a ejecutar el depurador paso por paso. Abrimos el archivo. Ponemos que palabra va a ser igual a punto. Mientras palabra sea distinto de vacío, esta vez sí. Palabra va a ser igual a lo que inserte, digamos oruro.
está bien, va a insertar, es palíndrome, es verdad, va a insertar, va a mandar el mensaje, está bien, se va a salir del if, y la siguiente vez, ¿palabra es vacío? No, ¿no es cierto? Palabra sigue siendo oruro, sí. Entra, obviamente, aquí ya le voy a decir que va a ser vacío. Uy, a ver, no, me puso un error, creo. Sí, a ver, denme un ratito, vamos a continuar. Ahora sí, aquí ya no debería leer, voy a poner vacío. Vamos a ver qué contiene palabra. Está vacío. F8, palíndrome es verdad. Es verdad. Ok. Palabra es vacía. Palabra. Aquí está entrando de nuevo. No sé por qué. A ver. Ah, ya no. No sé por qué no me estaba dando hace rato. Qué raro. Cuando lo ejecuté normalmente, sí, sí, si vieron, no paraba. A ver, bueno, algo que tengo que mostrarles antes de ejecutar una vez más es que se ha creado, ¿ok? ¿Dónde está? En documentos. Se ha creado mi archivo palíndromes. ¿Dónde está? Aquí está mi archivo ejemplo palíndromes, ¿ok? Y si yo lo abro, Oruro, qué raro. No está, ya, es que esta vez solo he hecho la prueba con Oruro, ¿no es cierto? Entonces solo me apareció dos veces Oruro. Vamos a cerrarlo. Vamos a hacer la prueba una vez más, con más palabras, pero ojalá esta vez sí termine. Oruro, Oruro se insertó, Ana, se inserta, in y vacío. Ahora sí, ha terminado, ¿ok? Vamos a ir al archivo, esto debería cerrarse. Ahora estoy dudando, tal vez no se ha guardado todo lo que he insertado. Oruro, Ana y palíndromes. Me faltaría, bueno, no está bien, ¿no es cierto? Porque Oruro es palíndrome, Ana es palíndrome, Jardín no era palíndrome, entonces no debería insertarse. Y nada más, entonces está bien, me está guardando bien. Ok, entonces, está bien el ejercicio. Estaba raro hace rato, no sé por qué no estaba funcionando y de la nada sí me funcionó. Pero básicamente así sería esto, ¿ok? Nada más, eso sería el ejercicio. ¿Alguna duda? Qué raro. No sé por qué hace rato no funcionó y de la nada sí. Pero bueno, no me han salido más errores. A ver, haremos la prueba una vez más. Si se dan cuenta, yo ya tengo un archivo que se llama palíndromes, ¿no es cierto? Entonces, como les dije, cada vez que yo voy a llamar a mi botón, por así decirse, a mi programita, la primera vez cuando no existía el archivo palíndromes, lo creo, ¿ok? Si quieren lo puedo volver a borrar. Eh, lo voy a borrar. Como no existe, lo va a crear, ¿ok? Vamos a detener esto. Solo vamos a poner oruro y vacío, ¿ok? Tenemos la ejecución. Tenemos nuestro archivito. Actualizamos. Palíndromes. Solo debería aparecer oruro. Está bien. Ahora, como voy a volver a ejecutar el programa, como ya existe este archivo, simplemente lo va a abrir, ¿ok? Ya no lo va a crear de nuevo. Y lo que va a hacer es sobreescribir encima de lo que está escrito, ¿ok? Por ejemplo, para que entiendan eso de sobreescribir, vamos a ejecutar. Ahora voy a poner Ana, ¿ok? Se va a insertar al archivo y aquí termina, ¿ok? Vamos a ir a nuestro archivo y lo va a sobreescribir, ¿ok? Solo va a aparecer Ana en este caso. Ana, ¿no es cierto? Entonces, cada vez que tú abres un archivo y escribes encima de él, siempre lo borras lo que está en el archivo y escribe encima, ¿ok? Algo nuevo. No es que si ya había Oruro, va a continuar escribiendo Ana, por ejemplo. No, aquí se sobrescribe, digamos, ¿ok? Y, bueno, nada más. Eso sería archivos, muchachos. No hay mucho más que mostrarles de archivos. Ahora sí,
Creo que alguien me mandó un ejercicio, porque ya hemos terminado en realidad todo el avance. Y nada, pues nos quedaría resolver ejercicios, preguntas. A ver qué dice, enseñar un algoritmo, un programa en Visual Basic que lea dos vectores que tengan el mismo tamaño. Lo pedirá por teclado y estará en el intervalo de 5 a 30. ¿Ok? Ese es el tamaño del vector. En el primer arreglo se almacenarán nombres de personas y en el segundo se almacenarán edades que corresponde a cada persona. Las edades estarán en el intervalo de 0 a 100. ¿Qué debe hacer el programa? Mostrar los nombres y las edades respectivas. Ok, eso no está muy complicado, lo podemos hacer súper rápido. Voy a crear otro user form. Entonces, el programa nos pide que vamos a leer, vamos a tener dos vectores del mismo tamaño y que puede estar el tamaño de ese vector entre el 5 y el 30, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a crear los dos vectores. ¿Ok? Nos creamos los dos vectores. Y unos para nombres, ¿no es cierto? Nombres, as. Como son nombres, va a almacenar cadenas. Entonces va a ser un nombres, as, ¿cómo se definía? Nombres, allá, paréntesis, ¿no es cierto? Para definir el tamaño del vector. Y el vector va a ir desde el 1 hasta el cuánto. No sabemos, ¿verdad? Porque va a depender de lo que el usuario nos diga. Dice que el intervalo es entre el 5 y 30, ¿no es cierto? Entonces depende de lo que el usuario nos vaya a dar. Vamos a crear el vector, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, tendríamos que leer el tamaño, ¿ok? Antes, tamaño ser igual a inputbox ingrese acá. No, vamos a mejor preguntar cuántos nombres quiere almacenar, ¿ok? Entonces aquí nos va a decir cuántos nombres quiere almacenar, por lo tanto, ese dato va a ser el tamaño de mi vector, ¿ok? Entonces yo ya voy a tener guardado en esta variable el tamaño de mi vector. En base a eso, yo tengo que crear, bueno, en base a eso tiene que ser el tamaño del vector, como les dije. Pero, si se dan cuenta, el tamaño del vector se define a la hora de definir el vector, ¿ok? Aquí arriba. Y aquí arriba no sabemos cuál va a ser el tamaño, ¿ok? Nosotros no podemos poner la declaración aquí después de leer el tamaño, ¿no es cierto? Dim, su tamaño, creo que sí se puede, pero la listen no lo utiliza así. As, estos de strings, ¿no es cierto? Creo que sí se puede. Visual Basic no te causa errores al hacer esto, pero la listen no les ha enseñado así. La listen les ha enseñado que la declaración de vectores siempre es al inicio, ¿no es cierto? Y no, es imposible que aparezca en el medio del código, ¿ok? Entonces nosotros, bueno, como no, al principio no sabemos qué tamaño tiene, va a tener nuestro vector, ¿qué vamos a hacer? Bueno, aquí dice que exagerando va a tener 30, ¿no es cierto? Entonces nosotros vamos a crear un vector para el peor de los casos, para el caso de que tenga 30, ¿ok? Y si, digamos, nos dice que no va a tener 30, va a tener 5, entonces solo vamos a utilizar sus 5 primeros espacios, ¿ok? Y los otros ya los dejamos vacíos. Si nos dice que va a tener 10 nombres, entonces utilizamos solo los 10 primeros espacios y los otros 20 los dejamos vacíos, ¿ok? Así nos evitamos. Entonces siempre vamos a declarar los vectores con el peor de los casos. En este caso, el peor de los casos es que nos dé 30 nombres, ¿no es cierto? Entonces vamos a crearnos, por si acaso, un vector de 30, ¿ok? Y además nos vamos a crear otro vector que es para las edades, ¿no es cierto? Edades, que va a ir desde el 1 igual hasta el 30 y va a ser de tipo entero. ¿Ok? Nos creamos y aquí ya vamos a leer el tamaño. Y luego de leer el tamaño ya tenemos que comenzar a leer los nombres y las edades. ¿Ok? ¿Cómo vamos a hacer eso? Ya tenemos aquí cuántos nombres vamos a guardar, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que leer esta cantidad de nombres. Por lo tanto, tenemos que leer cuántas veces, tamaño veces, digamos, ¿ok? Entonces, sabemos cuántas veces tenemos que hacer algo. Por lo tanto, vamos a utilizar un ciclo repetitivo for, ¿ok? ¿Por qué? Porque sabemos cuántas veces tenemos que hacer esto. Ahora sí, aquí me creo una variable, ¿no es cierto? Digamos,
y va a comenzar en 1, va a ir hasta el tamaño, ¿ok? ¿De cuánto en cuánto? De 1 en 1. ¿Ok? Y aquí pongo el final, next i. ¿Ok? Entonces aquí me estoy creando una variable i que va a ir aumentando de 1 en 1 hasta que sea igual al tamaño, ¿ok? O sea, hasta la cantidad de veces que tenemos que leer un nombre o una edad. Ahora aquí adentro ya tenemos que leer los nombres y las edades, ¿ok? Entonces vamos a decir, en el vector nombres, en la posición i, ¿ok? Va a ser igual a input box, esto lo vamos a leer el usuario, va a decir, ingrese un nombre. ¿Ok? Vamos a decir, ingrese un nombre. Vamos a leer una cadena y lo vamos a guardar en la posición i del vector, ¿ok? Y obviamente también tenemos que leer su edad. Entonces, edades en la posición i también ser igual a input box. Vamos a poner ingrese la edad de, y vamos a ser bien específicos, la edad de nombres en la posición i, ¿ok? Entonces, si aquí me ponen Juan, aquí vamos a imprimir ingrese la edad de Juan, ¿ok? Listo, aquí me va a dar un entero, se va a guardar en el vector edades, ¿qué es esto? Ahí. Ok, ¿por qué me está haciendo un error aquí? Ah, ya, porque aquí es paréntesis, ¿no es cierto? No, sí, sí es paréntesis. Entonces, ¿por qué aquí me está...? Ah, sí, sí. Ah, ya, aquí entonces también voy a hacer paréntesis. Aquí le puse corchetes. Lo que pasa es que en otros lenguajes, para vectores, en vez de poner paréntesis, se pone corchetes, ¿ok? Y me confundo. Entonces estoy leyendo nombres y edades, ¿ok? Entonces estoy leyendo esto y ya. A ver, haremos una pequeña prueba. Bueno, está bien. Aquí me va a decir cuántos nombres quiero almacenar, digamos que 5, ¿ok? Ingreso un nombre, cualquier cosa de poner, entonces me va a decir ingresa la edad de D. Ingresa otro nombre, edad de tantos, ¿ok? Y así sucesivamente. Ahorita me ha salido error porque le he puesto un vacío, ¿ok? Algo que creo que deberíamos hacer, que le gusta a la lista en que hagamos, es aquí, primero que nada, especificar, ¿no es cierto? ¿Cuántos nombres quiere almacenar? Tendríamos que especificar. Puede almacenar entre 5 a 30 nombres, ¿ok? A 30 nombres, está bien, ¿ok? ¿Y qué pasa si por más que él ponga ese mensaje me pone uno o dos? Entonces tengo que controlar eso, ¿ok? ¿Cómo hago eso? Vamos a hacer un ciclo while, que vamos a preguntar, mientras tamaño sea menor, digamos, a 5, o sea que está fuera del rango, o tamaño sea mayor a 30, o sea, básicamente estamos preguntando si el tamaño que nos han dado está fuera del rango que debería ser. Entonces vamos a volver a pedirle el tamaño, ¿ok? When. Y esto se va a repetir ¿hasta cuándo? Hasta que nos ingrese un tamaño aceptado, ¿ok? Que esté entre 5 y 30. Inicialmente, pero vamos a decir que tamaño va a ser igual a 0, ¿ok? ¿Por qué? Porque la primera vez para que ingrese este ciclo y podamos pedirle un tamaño al usuario, ¿ok? Porque si yo quito esto, me daría error. Vamos a hacer la prueba. No, no me sale error. Pero no me sale error, pero es por el lenguaje. Es que aquí estoy preguntando si tamaño es menor a 5, ¿ok? Pero en este punto no sé qué dato tiene tamaño. Solo después de esto sé cuánto equivale. Entonces aquí inicialmente tamaño debería ser 0. Como han visto, Visual Basic no va a generar error, pero lo correcto sería poner esto, ¿ok? Y ya. Aquí estamos leyendo el tamaño. Entonces, si se han dado cuenta, me dice cuántos nombres quiere almacenar. Puede almacenar entre 5 y 30 nombres. Si pongo
4, me va a volver a pedir. Si pongo 2, me va a volver a pedir. Si pongo 40, me va a volver a pedir, ¿no es cierto? Hasta que ponga un dato que sea correcto. Por ejemplo, 5, ¿no es cierto? Entonces recién entra a pedirme los nombres. Y aquí ya le pongo los nombres que quiera. Ok, ahorita voy a generar un error para que salga. Entonces, hasta aquí todo bien. Estamos leyendo los nombres. Y lo siguiente que tenemos que hacer es... ya hemos leído los nombres, edades. Ah, ya, otra cosa que tendríamos que controlar es de que las edades tienen que estar entre 0 y 100, ¿no es cierto? Entonces aquí vamos a hacer lo mismo, un ciclo while, ¿ok? Mientras edades en la posición i sea mayor a 100, digamos, o lo mismo, edades en la posición y sea menor a 0, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a volver a pedirle, ¿ok? La edad, básicamente. Bien, listo. Entonces, aquí estamos haciendo lo mismo que aquí arriba. Estamos verificando o estamos cuidando de que las edades estén entre 0 y 100. Vamos a hacer la prueba. 5, digamos. Va a pasar, nombre A. Edad, 200, digamos. Entonces, no, me he equivocado. Está mal. Mm, creo que me he equivocado solo en insertar el dato. Nombre, Juan, me debería pedir la edad de Juan. Ah, ya sé por qué está mal. No, si se dan cuenta, no me está pidiendo nunca edades, ¿no es cierto? ¿Y eso es por qué? Porque me pide el nombre y después viene aquí, ¿no es cierto? Edad es mayor a 100 o menor a 0. Entonces nunca va a entrar, porque edades inicialmente va a ser igual a 0. Entonces, aquí tendría que decir, ok, aquí tendríamos que leer edades otra vez, inicialmente. O sea, lo mismo que aquí. Edades, leemos la edad, input box, tienes una edad, ¿ok? Y si en el caso de que esta edad sea mala, o sea, que sea mayor a 100 o menor a 0, va a volver a entrar a pedirle, ¿ok? Y aquí se va a enciclar hasta que me dé una edad correcta. Vamos a la prueba. Juan, ingresa la edad de Juan, digamos, le digo 200, me vuelve a pedir la edad de Juan. Si le digo menos 6, me vuelve a pedir la edad, digamos, le digo 0. 0 es una edad válida, entonces va a seguir al siguiente nombre, ¿no es cierto? Ana. Ana tiene 6, me va a pedir el siguiente nombre, ¿no es cierto? No sé, Pedro, 50 y así. Va a funcionar bien. Sí, está bien. Ok, entonces hasta aquí está funcionando bien. Ya estoy leyendo y ahora lo que falta es mostrar, creo, ¿no? No hay nada más que hacer. Mostrar los nombres y sus edades respectivas. Ok. Para mostrar, nosotros habíamos aprendido a utilizar este elemento, ¿no es cierto? Que se llama cuadro de lista. Ok, entonces aquí vamos a imprimir las edades, digamos, y aquí vamos a imprimir, bueno, aquí los nombres y las edades. O si no, para que sea mucho mejor, solo vamos a utilizar uno, ¿ok? Y vamos a escribir el nombre y al ladito la edad, mejor, ¿ok? Va a ser mucho mejor. Vamos al código. Entonces, este es mi Xbox 1. Estoy leyendo el tamaño, aquí estoy leyendo, ¿no es cierto? Entonces, aquí estoy, con este for estoy llenando el vector. Cuando termine de llenar el vector, voy a leer otra vez el vector con otro for, obviamente, para recorrer todo el vector, que va a comenzar la posición va a comenzar en 1, va a ir hasta el tamaño, de cuánto en cuánto, de 1 en 1. Y no estoy equivocando mucho, estoy poniendo paréntesis, que no es necesario. Y aquí yo pongo next, no, next posición, ¿ok? El final del for. Entonces, dentro de este for voy a recorrer todas las posiciones de mis vectores. Entonces, ¿qué voy a hacer? En mi list box tengo que añadir
el nombre junto con su edad, ¿ok? Entonces, antes que nada, tengo que unir el nombre y la edad. ¿Cómo hago eso? Voy a crear una cadena que se va a llamar, no sé, persona, digamos, porque es el nombre y edad de alguien. ¿Va a ser igual a qué? Va a ser igual a nombre en la posición. Esto va a estar concatenado con un espacio para que se vea bien. Y este espacio va a estar concatenado a la vez con su respectiva edad. ¿Ok? Edades en la posición, también posición. ¿Cierto? Porque cuando posición sea 1, vamos a ingresar al nombre 1 y a la edad 1, su respectiva edad. Cuando posición sea 2, igual, al nombre 2 y a su edad 2. ¿Ok? Entonces va a estar bien. Entonces esto vamos a concatenarlo con un espacio para que se vea bien. Lo vamos a guardar en la variable persona y al listbox 1 punto add item y le vamos a mandar qué ítem queremos a ingresar. Persona y listo. Ya está. Vamos a la prueba. Aquí me estoy equivocando. Nombres, ¿no es cierto? Que se llaman nombres. 5. Así lo vamos a ver bien. Juan va a tener 25. Ana va a tener 12. María va a tener 32. Rodrigo va a tener 30. Pedro va a tener 31. Ahí está, ¿no es cierto? Me está mostrando en el listbox el nombre y su respectiva edad. Y bueno, nada más, solo sería eso. Estaba muy complicado, ¿ok? ¿Alguna duda de esto? Mientras tanto voy a estar. ¿Cuál es el siguiente ejercicio? Usar un listado, mostrar en una lista los nombres y sus edades que contengan la letra E en los nombres. Además, guardar en el archivo personas.add que tendrá los nombres y edades. Podemos resolver ese ejercicio. Entonces, el punto 2 dice básicamente que mostrar un listado, no, mostrar una lista, los nombres y sus edades que contengan la letra E. Esto tengo que mostrar en una lista y además tengo que guardar un archivo. Ok, entonces dice que necesitamos otra lista, ¿ok? Aquí tenemos la lista de todas las personas y necesitamos otra, que va a ser de las personas que su nombre tengan E, básicamente, ¿no es cierto? O que comiencen con E. Contengan, ok. Entonces tenemos otra lista que aquí se va a mostrar los nombres que tengan E. ¿Ok? ¿Cómo hacemos eso? Vamos a crear otro botoncito. Este es para eh, vamos a llamar a este botón listar nombres. Y nos vamos a crear otro botón que se va a llamar listar nombres con E. ¿Ok? Ya lo vamos a dejar así. Aquí me va a crear otro botón. Entonces, yo ya tengo. Ah, aquí me estaba olvidando algo importantísimo, que siempre se me olvida, las declaraciones. Eso nunca hay que olvidarse. Bueno, con la Listen por lo menos no. Visual Basic te lo deja pasar, no te causa error, pero si se olvidan con la Listen están peor. ¿Qué más? Tamaño y posición. Después, ¿qué más? Nada más, creo. Ya. Ahora vamos a hacer el punto 2, que es, vamos a no,
Tenemos que guardar un archivo también, ¿verdad? Pero lo que no estoy seguro es, a ver, leemos, además guardar en el archivo personas.dat que tendrá los nombres, ya, todos los nombres. Abrimos el archivo, open, que se va a llamar personas.dat. ¿Para qué vamos a abrir? Para escribir dentro, ¿no es cierto? Que sería salida, output. Output, como, ¿qué número va a tener este archivo? 1, ¿ok? Nos creamos el archivo y al mismo tiempo vamos a enlistar, antes de imprimir los nombres en el archivo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a enlistar los nombres con E, ¿ok? Entonces, necesitamos recorrer todo el vector de nombres y por cada nombre verificar si ese nombre tiene una E dentro, ¿ok? Entonces, como vamos a recorrer todo el vector, eso lo hacemos con un for, ¿no es cierto? Posición, va a comenzar en 1, va a ir hasta el tamaño. Por lo tanto, tamaño, ¿no es cierto? Aquí quiero mostrarles algo, ¿ok? Next, posición. Ok, aquí hay algo interesante. Nosotros estamos diciendo, ok, vamos a recorrer todas las posiciones del vector desde la posición 1 hasta la posición tamaño, ¿ok? Pero, ¿cuánto equivale tamaño? En esta función no sabemos cuánto equivale tamaño, ¿ok? Aquí arriba sí sabíamos porque lo leíamos, ¿no es cierto? Aquí lo leíamos, pero aquí no. Entonces, ¿cómo podemos ahora saber qué tamaño tiene el vector si la variable tamaño está aquí? Hay dos opciones, ¿ok? Lo que podríamos hacer es esta variable tamaño, que no sea una variable local de este procedimiento, sino que sea una variable global, ¿no es cierto? Y así vamos a conocer esta variable tamaño tanto aquí adentro como aquí, como tanto en este procedimiento como en este también, ¿ok? Entonces aquí ya funcionaría. La otra opción era, hay algo, bueno, esto es algo que no he aprendido, pero ponen el nombre del vector, nombres, no, la función len, habíamos visto que es para que nos muestre el tamaño de una cadena, ¿ok? Como la cadena es un vector en sí, es un vector de caracteres, si se dan cuenta, una cadena es una secuencia de caracteres. Entonces, esta función len no solo funciona con cadenas, sino también con vectores. ¿Ok? Entonces, yo pudiera, si quiero, puedo poner nombres aquí, y aquí se va a reemplazar por el tamaño que tiene mi vector nombres, ¿ok? Pero es algo que no han visto con la listen en vectores, que yo sepa. No estoy seguro si han visto esto. Con esta función len te puede dar el tamaño de los vectores, ¿ok? Habíamos aprendido esta función para cadenas, pero también funciona para vectores. Pero lo mejor va a ser, mejor dejarlo en tamaño y que esta mi variable que es local aquí se vuelva global, una variable global, ¿ok? Listo. Entonces aquí estoy recorriendo todas las posiciones de mi vector. Y por cada posición, ¿no es cierto? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que verificar si el nombre que tiene esa posición tiene una E. ¿Cómo hago eso? Obtengo el nombre de esa posición. Entonces aquí pondría variable nombre. Va a ser igual a nombres en la posición, ¿ok? Posición. Aquí obtengo el nombre de la posición actual. Y teníamos una función en cadenas que bueno, nos va a ayudar a hacer esto, que era la función, no me acuerdo cómo se llamaba. Esta, instr. Lo que hace esta función es buscar una cadena dentro de otra, ¿no es cierto? Entonces nosotros lo que necesitamos buscar es una E dentro de los nombres. Entonces vamos a preguntar, algo que quiero mostrarles, una cosita nueva que aprender. Un ratito, nos vamos a volver al anterior ejercicio, ¿ok? Para mostrarles algo interesante. Este era. Este era. Este es del palíndromo, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí, yo llamaba a mi función espalíndrome para ver si esta palabra es palíndrome, básicamente. Y el resultado de esta función era verdad o falso, ¿ok? Ese resultado lo guardaba en una variable. Y esa variable preguntaba si es verdad o si es falso, ¿no es cierto? Entonces, una forma más simple de hacer esto es que
Yo puedo, en vez de preguntar si la variable palíndrome es igual a verdad, lo que podría hacer es simplemente quitar esto, ¿ok? Entonces lo que voy a hacer aquí es preguntar si palíndrome es verdad, ¿ok? Pero no literalmente, sino el lenguaje va a entender eso. Si esto es verdad, se va a entrar aquí, ¿no es cierto? Nosotros, cuando estábamos aprendiendo condicionales, habíamos visto que aquí se mete una condición, ¿no es cierto? Y si el resultado de esta condición es verdad, se va a entrar aquí, ¿no es cierto? Entonces, como palíndrome es verdad, entonces va a entrar aquí. Y si palíndrome fuera falso, se vendría aquí. No habría la necesidad de preguntar si es verdad, ¿ok? Si es igual a true. No hay la necesidad, nosotros podríamos dejarlo así, igual va a funcionar. Si palíndrome es verdad, entonces va a entrar aquí, y si no, va a venir aquí. Por lo tanto, tampoco va a ser necesario tener la variable palíndrome, ¿ok? Yo podría quitar esto y también quitar esto, ¿ok? Que no exista la variable palíndrome y directamente poner la llamada a la función dentro del if, ¿ok? Entonces, el resultado que me vaya a dar esta función me va a dar verdad o falso, ¿no es cierto? Entonces, si me da verdad, el if va a pasar y va a entrarse aquí. Y si me da falso, esta función va a venirse aquí directamente. Entonces, nos ahorramos una variable, una línea de código, ¿no es cierto? Aquí podría ser lo mismo, en el de los nombres, en el de nombres y edades, podría ser lo mismo. Aquí podría preguntar si el nombre que acabo de obtener, bueno, tendría que poner instr, que es la función para buscar una cadena dentro de otra. Si dentro del nombre existe la cadena E, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ponerlo a listbox2, ¿no es cierto? Listbox2 punto add item punto add item y le vamos a insertar el nombre, ¿ok? Y su respectiva edad. Entonces aquí vamos a concatenarle su respectiva edad con un espacio. Concatenado con sus edades posición, ¿ok? Ya está. Y si no, si el nombre no tiene E dentro de todo el nombre, no hacemos nada, ¿ok? No es necesario ponerle un else. Y podríamos omitir esto. Hay que poner directamente un end if. ¿Ok? Listo. Ya estamos insertando los nombres. Entonces, este for lo que hace es recorrer todo mi vector nombres y por cada nombre que encuentra pregunta, ¿no? Si el nombre tiene una E dentro de este nombre, de esta cadena, con esta función, ¿no es cierto? Esta función busca esta cadena dentro de esta cadena. Si es verdad, entonces este if va a entrar aquí y si no, pues no hace nada. Ok, aquí estamos insertando. Ahora lo que nos faltaría después de este for, que es el que está insertando los nombres con E en el listbox2, sería insertar todos los nombres y todas las edades en el archivo. ¿Cómo hacemos eso? Igual, tenemos que volver a recorrer todo el, el vector. En realidad esta vez los dos vectores, ¿no es cierto? Pero solo necesitamos un for, no necesitamos dos, porque vamos a iterar los dos vectores, vamos a recorrer los dos vectores al mismo tiempo. Ya tengo la... Vamos a volver a utilizar posición, ¿ok? Posición va a comenzar en 1, va a ir hasta el tamaño de 1 en 1. Y aquí ya le pongo su next posición. Mejor el cambio. Tal vez haya algún error, no estoy seguro, pero mejor. Ah, ya. También se llama índice, ¿no es cierto? Las posiciones igual se llaman índices. En un vector. Índice, ¿ok? Y ahora vamos a recorrer los dos vectores, ¿no es cierto? Y vamos a ir insertando eso al archivo. Entonces, igual, necesito una cadena que va a guardar el nombre junto con su edad. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer es lo mismo que aquí arriba. Lo que estoy haciendo, ¿dónde estoy? Aquí está. Persona es igual al nombre concatenado con su edad. Entonces, esto vamos a copiar. Es lo mismo, ¿no es cierto? Concatenamos el nombre de la posición actual, en este caso es índice, y su edad respectiva, índice igual. Listo, concatenamos en una variable cadena y eso lo vamos a insertar a nuestro archivo, ¿ok? ¿Qué se llama nuestro archivo? Bueno, vamos a ver cómo se insertaba. Era print
del archivo 1, coma, y lo que quería insertar, ¿no es cierto? En este caso quiero insertar la cadena, la variable cadena, ¿no es cierto? Esta variable quiero insertar a mi archivo 1. Y después, nada más. Este for se va a encargar de todo. Va a ir recorriendo todos los índices del vector. Va a comenzar por el 1, 2, 3, 4, 5, hasta el que tenga que ir. Y por cada índice va a concatenar su nombre y su edad respectiva, ¿no es cierto? Y lo va a meter al archivo. Nada más. Aquí lo único que faltaría es cerrar el archivo. Nada más. Sí, nada más. Ya. Aquí, bueno, lo que me faltaría es declarar mis variables. Posición, así integer. ¿Qué más? Un nombre. Dim. Nombre. Esto es una cadena. Después persona por nombre. Aquí estoy utilizando directamente la función. Posición, ya he puesto índice. Integer. Ok. Cadena. String. Y nada más. Ok, creo que eso ya debería funcionar. A ver, la prueba. Vamos a correr. Listamos los nombres. Vamos a tener 5 nombres para que sea cortito. Juan, 30, Ana, 12, no me acuerdo, Pedro, que tenga 5, María era otra, que tenga 35, Rodrigo, que tenga 60. Ya está, aquí me lista todos los nombres. Ahora voy a apretar este botón. Juan, Ana, Pedro. Ok, está bien, ¿no es cierto? De estos 5 nombres, el único que tiene E dentro de su nombre es Pedro, ¿no es cierto? Y me dice que tenía que concatenar con su respectiva edad. Juan, Ana, María, sí está bien. Y además tendría que tener un archivo en mis documentos que se llama personas. Vamos a actualizar. Personas.dat, está bien. Y aquí me debería salir todos los nombres con su respectiva edad. Y ahí está, solo son los 5, ¿no es cierto? Y listo. Eso sería, muchachos. Eso sería todo el ejercicio. Creo que no se ve nada más, creo. ¿Alguna duda? Vamos a ver, estas nuevas, no, nada más. Está bien todo. Eso, muchachos. ¿Algún ejercicio corto antes? Ah, ya va a terminar la clase igual. La siguiente clase seguiríamos resolviendo ejercicios. Si tienen exámenes pasados igual, podríamos resolverlos. Mm, no hay nada más que avanzar. Archivos será lo último. Básicamente es estito, si se dan cuenta. Aquí abro un archivo. Aquí adentro estoy imprimiendo un archivo. Aquí estoy cerrando el archivo. Igual les enseñaba a leer un archivo. No hay mucha dificultad en archivos. Igual cadenas, si se han dado cuenta, la anterior clase lo hemos avanzado súper rápido. Todos son funciones, como esta, ¿no es cierto? In string, donde estoy utilizando un string, ¿no es cierto? Esta es una función de cadena. Igual en el otro ejercicio hemos visto más funciones. El left, el right, el end, el mid. Nada más, muchachos. Eso creo que sería todo por hoy. Creo que no nos daría tiempo para resolver otro ejercicio, entonces sería todo. Nos veríamos directamente a la siguiente clase. Aquí hay una consulta. Auxilialicen. Si utilizamos listbox, pone listbox.clear en la pista. Ah, sí, es verdad. Es verdad. Y justo cuando estábamos avanzando listbox, igual les había enseñado eso. ¿Saben para qué es, no es cierto? Inicialmente se tiene que poner listbox.clear. ¿Ok? ¿Por qué? Para limpiar nuestro cuadrito. ¿Ok? Tendría que ponerlo aquí, digamos.
listbox1.clear, ¿ok? Y aquí sería de listbox2. Punto clear, ¿ok? Para los que no sepan, básicamente esta función clear que tiene el listbox es borrar todo lo que tiene en el listbox, básicamente. ¿Por qué se pone esto? Porque obviamente la primera vez que tú ejecutes el programa va a estar vacío, ¿no es cierto? Vamos a poner aquí 5 nombres. Vamos a poner los 5 nombres igual, ¿ya? Para hacerlo rápido. Entonces me inserta los 5 nombres, ¿no es cierto? Ya está bien, ya he ejecutado mi programa. Quiero volver a ejecutar con otros nombres. ¿Ok? Ahora voy a poner 5 nombres más. Van. Bueno, si se dan cuenta, se han borrado todos los nombres ANA, ¿no es cierto? Eso pasa, ¿por qué? Por el hecho de que yo le he puesto aquí listbox.clear, ¿ok? Si no le pusiera, vamos a hacer la prueba. Tengo que cerrar esto primero, pero... Si no le pusiera, no se borraría. Ok, vamos a hacer la prueba. 5 ANA. Ok, ahí pongo, y si quiero leer otros nombres, no se borran, ¿no es cierto? Entonces se va a poner encima de eso. Juan, Juan, Juan. Y si se fijan, no borra mis datos anteriores, sino encima de eso sigue aumentando, ¿no es cierto? Que hay más Juan. Entonces ese clear funciona para eso, para limpiar básicamente y listbox. Clear en español es limpiar, así que lo que dice nomás. Eso, muchachos. Eso, bueno, ya les he explicado cuál es la diferencia de poner y no poner, ¿no es cierto? Eso, muchachos.